Bueno, buenos días. ¿Se escucha bien? Sí. Primero, aclararle al doctor Artía que los vascos no somos porfiados, es que tenemos razón, que es diferente. Aprovecho para agradecerle al doctor Fernández y al equipo del Ministerio porque la información que van a brindar, les recomiendo que la escuche con atención. Nosotros tuvimos oportunidad de escucharla en Durazno y verdaderamente es un paso en el rumbo que nosotros de alguna manera también en este taller hemos insistido hace tiempo, así que está bueno que quienes tienen la responsabilidad de brindarnos toda esa información hayan dado un paso adelante en todo este tema de las enfermedades de la reproducción. Lo mismo que el agradecimiento también al Ministerio, que haya escuchado, como dijeron los colegas también, solicitud del taller con respecto a la vacunación de aftosa, que me pareció un producto interesante de este taller también. Yo voy a presentar la información, antes que se duerman todos por la hora y con el hambre que tienen todos, los datos de preñez de la empresa Agromedical, que tengo en sociedad con los otros dos sujetos que están abajo de mi nombre ahí, el doctor Sebastián Viana y el doctor Ignacio Beriago. Bueno, brevemente, antes que se duerman, siempre decimos que los productores son y los criadores son un conglomerado bastante heterogéneo de productores, de empresas, de situaciones particulares. Entonces, más o menos, nosotros hacemos una pequeña encuesta con los clientes nuestros y más o menos se dividen así, no sé si se ve muy bien, un 39% de ellos son criadores puros, de modo que ven sus terneros, 45%, bueno, un ciclo completo, y el resto, bueno, se divide entre un ciclo incompleto, que a veces vende los terneros, a veces producen novillos para vender para el feedlot y demás, y un 2% son otra finalidad. El 12% tienen asesoramiento de un veterinario, deben ser los más exitosos de todos. El 31% de un ingeniero agrónomo, que lo lamento por ellos, están en problemas. Un 4% tienen doble asesoramiento y la mayoría, el 53%, no tiene asesoramiento, simplemente nosotros cumplimos en ir el día del diagnóstico, ¿no? Bueno, esto se ha ido modificando con el tiempo, pero el 43% hace un examen andrológico, que en la mayoría de los casos es simplemente revisar los toros. Que yo estoy bastante de acuerdo con el doctor Mariño que no digo que sea suficiente, digo que el ideal es hacer un raspaje y sacar semen a todos los toros, pero este es un paso, se apagó solo, no toqué nada. No toqué ninguno. ¿Cuál es? Bueno, así es. No me acuerdo ni que venía después, así que no puedo ni inventarles. Así que voy a mirar la computadora. Se ha producido un problema en su PC y necesita reiniciarse, así que más paciencia todavía. Algún ingeniero agrónomo que se ofendió, me parece. Exactamente. Estamos frente a una situación muy particular este año, estamos todos de acuerdo, con una situación climática que parecía que iba a ser verdaderamente muy dura, ¿no? Nosotros nos llevamos a sorpresa, creo que todos los que pasamos hoy, que los resultados aparentemente iban a ser muy malos y sin lugar a dudas fueron mejores. Nosotros tenemos una teoría de cómo, que capaz que esta tarde cuando tengamos la mesa redonda la vamos a profundizar, pero capaz que voy a tirar un indicio de por lo menos cómo lo pensamos nosotros. Porque parecería como que todo se juega durante el entore, ¿no? ¿Verdad? Como si fuera una carrera que arranca el día que echamos los toros, ¿no? Y es indudable que ese es el final de una carrera. Entonces lo que nosotros hacemos durante el entore es como lo que podemos hacer si nos fue bien o mal el resto del año. Entonces capaz que eso explica parte de los resultados buenos de este año. Porque el año pasado fue en general bueno y lo que fue malo fue el fin del servicio. Llovió mucho en verano, llovió bien en el otoño, el invierno fue benigno,
no fue muy frío y nos empezó a fallar la primavera y recién al final, en el verano, fue donde fue más duro. Gracias. Decime qué es lo que no tengo que tocar o es culpa mía. Y las flechas para abajo, nada. Ahí, ahí está. Bueno, un 19% de nuestros clientes tienen un mejoramiento forrajeros, básicamente coberturas con Lotus Rincón, un 11% usan otro tipo de cosas, la mayoría no tiene. Esto no a todos, pero a muchos de ellos le preguntamos sobre la dotación. Un 6% tiene menos de 0,70 en el otoño, en el periodo en el cual hay que acomodar la dotación de los ganados. 26% entre un 0,7, 0,8 y como ven 18% de 0,8, 0,9 y más de eso un 0,90. Pero la mitad de nuestros productores no saben ni manejan de nuestros clientes calcular las dotaciones, ¿no? Lo hacen por intuición o por tradición también. Bueno, como ven, la mayoría de los ganados que hacemos son de Tacuarembó, de Durazno, después de Tacuarembó, Río Negro, con permiso Florida, y después Paysandú y algunos más en el norte. Pero indudablemente lo que quiero mostrar acá es que si ustedes agarran la cartilla o el folleto que hizo Línea, que tiene ahí afuera respecto de los manejos post sequía, van a ver muy detallado toda la información del GRAS y van a coincidir conmigo que lo peor de la seca nos tocó a nosotros, en la zona centro y hacia el norte. Finalmente fue horrible en Artigas, bien al norte, pero si ven constantemente desde fines de diciembre hasta marzo, lo peor fue en toda una zona centro que abarca el este de Flores, Durazno, el norte de Florida, toda una zona de Tacuarembó, y el este de Río Negro y Paysandú, que fue muy, pero muy dura y que afectó muchísimo. Y por eso creo somos los que nos fue peor en general. Las vaquillonas, nosotros tenemos un porcentaje de 86%, que de nuevo es triste, que no preñamos más del 90% en Uruguay, con diferencias muy grandes. Con toda la dificultad de conseguir información buena. Tengo un productor que entoró 100 vaquillonas de un lote de 322, entonces al que es 96 preñadas, parece que sacó el 96%. En realidad, sobre el total de vaquillonas que tenía, estaban tan horribles que debería ponerle un 30% de preñez. Eso nos lleva a que tengamos que, quizá, y probablemente para el año que viene estaría bueno que lo hagamos, de incluir otros índices que son difíciles de calcular en el campo, en las condiciones de muchos de nuestros clientes porque no lo manejan. Pero tendríamos que calcular cosas tales como relacionar la preñez a la cantidad de vientres útiles en el rodeo, relacionar las cabezas de terneros por unidad de superficie o eventualmente los kilos de ternero destetado por unidad de superficie, que es verdaderamente lo que le queda al criador puro en el bolsillo, ¿no es cierto? Pero en este caso hay menos vaquillonas, a nosotros llamó un poquito la atención porque son casi los mismos clientes. Ganado soltero, efectivamente, vacas que están guardadas de años anteriores. Esta proporción ha ido bajando en nuestro caso, lo vamos a mostrar ahora. Yo creo que la gente se ha ido modernizando de alguna manera, por llamarlo eso, la gente y por la necesidad financiera, la gente saca las vacas falladas y lo hace más. Incluso creo que también ha ido evolucionando a menos entores de otoño. Por esa misma razón la gente está dejando más, aunque existen y varios de nuestros clientes y nos complica un poquito a la hora de sacar las cuentas. Esos son ganados que están, en realidad son 3 nomás, que vienen vaquillonas y vacas falladas, porque en inseminaciones fueron en conjunto y no tuvimos el resultado, y incluye una muy mala que tuvo un problema de enfermedades venéreas. Y los ganados paridos, que en este caso la primera cría nos dio un 64% de preñez, con extremos muy, pero muy variables, más bajo que la mayoría de nuestros colegas. Las vacas multíparas, 70%. Tengo miedo de apretar el botón, la verdad, no sé qué, pero discúlpenme. 70%, y las paridas sin discriminar es cuando nos vienen paridas, pero no sabemos son de primero, segundo, tercer servicio, 68%. Y cuando viene todo el rodeo junto, un 71%. Acá lo que podemos ver en cuanto a los números es que producto de la seca este año especialmente tuvimos un poco de desorden en el tema de las categorías, porque en Durazno especialmente y en Tacuarembó, sobre el lago del Río Negro, la bajante fue histórica y hay un entrevero de ganado que incluso provocó algunos problemas sanitarios, sobre todo el tema de la garrapata y demás.
Así que la información está menos detallada y en muchos casos, como vamos a ver, de destete precoz en los cuales se destetó y se trató de la misma manera todos los ganados. A nosotros en ese total de 81.880 vacas nos dio un 73%, que es exactamente el mismo promedio que los últimos 19 años que llevamos registros, o 20 años. O sea que la expectativa era un desastre con la seca que teníamos y sin embargo es exactamente el promedio de los últimos 20 años. Bueno, con las enormes variaciones, una tendencia al final, como decía el doctor Nieto, a un poco estabilizarse. Nosotros pensamos que iba a ser mejor, la primera cría siempre por abajo, y la proporción de vacas solteras en los ganados, vieron cómo bajaron, cuando empezamos a registrarlo en el año 2004, ahí era el 10% del rodeo que nosotros hacíamos, nuestros clientes tenían vacas falladas en los rodeos, hoy es un 2,2%. Eso habla que la gente un poco, por la necesidad y también porque es evidente que a la hora de aflojar la dotación, esas cosas debería haber sucedido antes. Y los resultados por departamento no nos muestran grandes diferencias. Yo pensé que Durazno iba a ser peor y sin embargo nos dio igual que Florida, y lo peor en Río Negro, Tacuarembó. Como ven ustedes ahí, esa zona, sobre todo la zona oeste de Tacuarembó y el este de Río Negro y Paysandú, que coincide con esas zonas complicadas de falta de lluvia, fueron malas. Bueno, nosotros insistimos con el diagnóstico de actividad ovárica porque nos resulta un poquito buscar una imagen para describir lo que nos pasó en la diagnóstica de actividad ovárica, pero le puedo decir que lo que se hizo en diciembre aparentemente daba una situación mala para nosotros. Lo que sí es cierto que la mayoría de los clientes que nosotros habitualmente le hacemos estaban en las peores zonas, entonces por eso creo que evaluamos un poquito mal. Pero yo le erré como las peras al pronóstico. ¿Vieron que no empezaron a llamar los periodistas en diciembre? ¿Cómo va el Entore? ¿Cómo va el Entore? Decía, horrible, decíamos todos. Y después logramos siempre le erro todos los años, así que no es ninguna novedad. Pero seguimos haciendo esta tarea, porque para nosotros se va transformando en los que lo hacen casi como una especie de examen. Ustedes vieron los criadores que son criadores de alma, que llega el diagnóstico de preñez y es como que es el resultado de que su trabajo, su profesión y su vocación haya sido un éxito o un fracaso. Casi que si le va mal, no le digan a nadie que me fue mal, ¿no? Pero es como llegar al examen de un trabajo de todo el año, ¿no? Ese momento tan especial nosotros está corriendo hacia el diagnóstico de actividad ovárica, porque tiene que ver con eso, y es donde nosotros queremos ir en el fondo de todo esto. ¿Cómo traté el ganado todo el año? ¿Cómo lo crié desde chico? Me está mostrando todo ahí en el diagnóstico de actividad ovárica. ¿Cómo me fue a mí con el clima? ¿Que me fue bien o mal? Como herramienta en general se está transformando para nosotros en una cosa fundamental, más allá de los errores que tenemos, porque también tenemos errores a la hora de evaluación. Para describirlo, porque la verdad que me resulta un poquito difícil hacerlo, me voy a concentrar en este productor. Y le puse nombre porque primero me gusta el nombre vasco, doctor Artiga, y segundo porque es un gran productor y hay que mostrar a los que hacen bien las cosas. Hace años que vamos ahí, tiene una cantidad de vacas muy buenas, de buena calidad, pero aparte es un volumen grande de vacas y desde que yo estoy ahí no baja el 90% de mí. No por mí, ya lo hacía antes, obviamente, ¿no? Pero maneja todas las cosas que hay que manejar. Para nosotros es el rumbo de que debería tomar. Maneja la dotación, es todo en base pastoril, tiene la mentalidad y tiene la gente apropiada para tomar las decisiones en el momento apropiado. Y en este caso, como yo le digo, yo creo que la gente que tiene las cosas, que hace todo el paquete bien desde chico y que los problemas los soluciona siempre, pero sobre todo los puede solucionar porque viene con el ganado bien de hace muchos años, pasa por encima de las secas. El que viene muy justo y tiene las cosas muy ajustadas, cuando llega una crisis como la seca, tiene que tomar una determinación tremenda. Y este hombre tuvo una situación en Tacuarembó complicada, verdaderamente complicada. Estuvo mal de seca y sin embargo nosotros hicimos un diagnóstico de actividad ovárica en diciembre y la situación era horrible con respecto a otros años. Por eso dijimos, las cosas van mal, porque si cuando yo en diciembre siempre veo que las vacas las tienen ciclando y algunas ya se ven preñadas,
y las veo, la mayoría en anestro superficial, y le pusimos una tablilla y fuimos a 20 días después y no había ningún movimiento y se asustó, y ahí hicimos diagnóstico de actividad bárica a todas las vacas paridas. Es impresionante lo que le pasó con las vaquillonas, ¿no? ¿Verdad? Pero él pone muchísimo cuidado en la recría de las vaquillonas. No sé si lo ven ahí, 346 vaquillonas, una fallada. Desde chico, desde chicas, está siempre preocupado por esas vaquillonas. La primera cría, todo lo que estaba ciclando, le puso tablilla, porque era como un tobogán de condiciones. El verano bárbaro, el otoño bueno, el invierno bueno, pero invierno en definitiva. Y después entramos en una primavera mala y las perspectivas y los informes del clima daban que se venía una seca tremenda. Y para no perder esas vacas ciclando, le puso tablilla y logró en la vaca de primera cría un 95% y las que estaban ciclando con tablilla 93,5%. Era evidente que le iba a tomar. Pero capturó todas esas vacas que aún estado ciclando con una seca, paran de ciclar. Y no me pidió que diferenciara entre anestro superficial o profundo. Lo que estaba en anestro le hizo destete precoz. Y sus resultados fueron del 91 y 92%. El total del 94% de preñez en 1092 vacas. Y los recursos que tenía en un año complicado para gastarlos se aplicó en la porción del rodeo que tenía que aplicarlos. Él invirtió en una vaca que no le iba a dar nada. Y eso para mí es lo fundamental, porque lo más fácil hubiera sido sacar todos los terneros y hubiera gastado inútilmente. Para mí este es un ejemplo de la utilización de la herramienta, de las medidas de manejo, porque me afilio un poco a lo que decía el ingeniero Rovira, que no lo llamáramos tecnología, sino medidas de manejo o buenas costumbres en uso en el manejo del ganado, como hacer un destete o lo que fuera, ¿no? Este es un vecino nuestro que le tengo una gran estima, hace muchísimos años que le hacemos diagnóstico de preñez. Nunca había utilizado ni destete, ni tablilla, ni nada, y por eso sus índices de preñez, que me tomé el trabajo de tomarlo todos estos años, porque lo vengo guardando gracias al taller, y antes también, él va acompañando el clima, casi que copia el promedio general. Y esta es la primera vez, porque forzado por la seca, nos pidió un poco de asesoramiento, uno de mis socios fue hasta allí, le hizo el diagnóstico de actividad bárica y le dijo, este año no preñas nada. Y es la primera vez que hace diagnóstico de destete precoz. En el año en que no iba a preñar en nada, tuvo la preñez récord que no tuvo en todos estos años, ¿no? Entonces en estas crisis también se aprende de muchas cosas. Él pasó de seguramente tener el peor año de la historia a el mejor. En las pérdidas de terneros, estos son 9 rodeos que nosotros seguimos muy de cerca hace muchos años. Hay alguno que no está y hay otro que entró, pero de todos modos en los cuales nosotros tenemos certeza que la información que nos dan es bastante parecida a la realidad, en los cuales nosotros después del diagnóstico de preñez, el encargado, cuenta las vacas que no paren, los terneros que mueren al parto, o las vacas que mueren al parto, o los terneros que mueren al pie. Y en esos rodeos tenemos esta información desde hace muchísimos años. Estos aplican un plan de casi todos, algunos un poco más fanáticos, algunos empiezan a vacunar con la leptospirosis ya desde chicas a las terneras, después a las vaquillonas, y otros aplican vacunas de la enfermedad de la reproducción desde antes del servicio y una vacunación posterior con leptospirosis a las vacas preñadas. Todos vacunan con leptospirosis a las vacas preñadas y la múltiple antes del servicio, y todos llegan, digamos, utilizan básicamente buenas normas de manejo en el ganado, y este fue el año que menos pérdidas tuvieron todos ellos, ¿no? 6,1%, un 3,1% de abortos, la verdad que es un año récord, pero para nosotros esto también tiene que ver con las buenas condiciones que tuvieron el año pasado las vacas. Porque para nosotros las vacas debilitadas en invierno abortan más, tienen más problemas de parto, mueren más sus terneros. Y esto tuvo que ver también, es un indicativo que para nosotros el año pasado fue un año bueno para el rodeo de cría en general. La pregunta para nosotros entonces, ¿cuándo es que empieza el entore?
Si cuando enteramos la vaquillonas es cuando echamos los toros o empezamos la inseminación, o si es más atrás cuando las empezamos a preparar, o aún más todavía cuando están en el vientre de la madre y nosotros le damos una paliza bárbara a esas vacas y no le proporcionamos, y como está quedando demostrado, obviamente, algún efecto tiene sobre el futuro, la fertilidad de futuro de ese animal, de ese vientre. O cuando están al pie de la madre y las vacas tienen suficiente leche o no la tienen y eso afecta en el futuro. O si la desteto y la largo al campo y pesan menos cuando la voy a buscar en la primavera. O cuando mudan dientes en el invierno las castigo en campos pelados, ¿no? El entorno empieza muchísimo antes. Y por eso cuando vamos al periodo en el cual nosotros echamos los toros, es un breve periodo muy dinámico en el cual podemos hacer algunas cosas, pero no magia para preñar vacas que están más o menos tratadas mejor o peor desde que son chicas. Y por eso es que para nosotros el buen resultado significa mucha cosa. En los productores que sí aplican todo eso y tratan bien desde chicos y manejan la dotación, la alimentación y todos los aspectos del manejo de ganado desde chicos, estas situaciones de seca pasan por arriba. Con poca cosa la pasan por arriba. En cambio, los muy castigados es muy difícil sacarle de todo eso. Y este año en particular, el año pasado funcionó como que si lo hubiéramos manejado bien porque las condiciones fueron muy buenas y nosotros sospechamos que probablemente por ahí haya pasado los buenos resultados. Para nosotros, coincidiendo con los colegas, la mayoría de las preñeces son tempranas y los ganados se preñaron antes de la seca en la mayoría de las zonas donde nosotros estábamos. Casi no hay preñeces de enero, febrero. De enero casi que ninguna y de febrero muy pocas. Algunos que estiraron más adelante pueden tener, pero las preñeces de este año corresponden a las preñeces tempranas de los ganados que sufrieron un 2017 bueno. Para terminar, algunas inquietudes con respecto a las IATF. 99%. Yo no sé qué proporción de nuestros clientes que hacemos inseminación artificial nos piden inseminación a tiempo fijo. Yo soy un gran hincha de la prostaglandina también, pero por una cuestión de manejo, de personal y demás. Creo que hay que ajustarse a los protocolos. Nos pasa lo mismo con el destete precoz. La primera vez que se hace destete precoz se tiene cuidado con la proteína de la ración y la sombra y los metros de comedero y el agua y todo. Y ahora todo se hace muy livianito, todo se tiene un costo. La primera vez que se hace una IATF son las 9 menos 5, no empiecen a sacar todavía los dispositivos porque no, y al final las cosas se hacen más laxas, termina sacando dispositivos el casero o la cocinera y los horarios de inyección son cualquier cosa y los resultados después, entonces se quema una técnica que es buena pero que además tiene estos inconvenientes de eso. Tiene que tener una dirección profesional, aburrido, de que la culpa la tiene el semen y después resulta que se inyectó la prostaglandina y se puso el dispositivo sin revisar las vacas, no sabía si estaban preñadas o si estaban en anestro y después toda la culpa la tiene el semen. Ten muchísimo cuidado con el porcentaje de repaso de los toros porque se alzan todas juntas las vacas y la gente le pone al 1% como si eso fuera suficiente para los toros, es un riesgo grande para todo eso. Creo que se está vendiendo como una solución al anestro posparto de las vacas paridas en Uruguay, podrá ser para algunos, no es una estrategia para todo el país y yo creo que no es el camino tampoco y estando en malas condiciones, que me disculpen los colegas que lo promueven, no estoy de acuerdo que eso lo haga así. Y nosotros estamos observando, igual que otros colegas también, porcentaje de vientres que quedan con alguna secuela reproductiva mayor que en las inseminaciones con prostaglandina o con servicio con toros. Bueno.